Muy bien, muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Vamos a la segunda parte de esta saga de los Juegos Olímpicos de México, filatélicamente hablando. La vez pasada pues avanzamos en estos temas, pero todavía nos falta terminar. Vamos a ver ahora las últimas series que se emitieron con este motivo. Otra vez de nuevo, muchas gracias a mi oficina y a todos los que participamos en ello de diferentes clubes y organizaciones. Los temas que a cubrir son similares a la vez pasada, en cuanto a que tenemos dos columnas, que así como las he manejado. Ya vimos la selección de la sede, las 3 emisiones preolímpicas, y vamos a terminar de ver la cuarta. Nos falta la emisión olímpica también y la emisión de Fuego Nuevo. Y vamos a ver cancelaciones especiales, hojas de recuerdo, hojillas, y por supuesto piezas circuladas, que es lo importante desde cierto punto de vista filatélico. Algunos antecedentes, yo les había comentado anteriormente también en la primera parte que Lance Wyman había participado en el diseño de las estampillas de las Olimpiadas, o de una gran parte de las estampillas olimpiadas, pero hay que ir un poquito más atrás, lo que ha sucedido, lo que sucedió con Lance Wyman. Él fue por el Comité Olímpico, perdón, por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos en México, lo que se conoce como el director de diseño gráfico. Lo menciono porque él fue el responsable de logotipos, pictogramas, formatos, pósters, estampillas, entre otras muchas cosas. Y ha trabajado con estampillas, por supuesto. Aquí pueden ver 2 estampillas que fueron diseñadas por él, una de México, un poco más tarde, en 1970, y esta otra estampilla de los Juegos de Múnich de Estados Unidos, entre otras muchas que ha hecho, ¿sí? Además, si ustedes ven toda esta parte que está aquí a la derecha abajo, él también diseñó los pictogramas de las estaciones del metro en la Ciudad de México, y donde sacó la idea, y ha diseñado para México, porque se convirtió en alguien de moda, muchos pues, identidad de imagen corporativa. Aquí tienen algunos ejemplos de esta imagen corporativa. Simplemente lo quiero mencionar porque ha sido, todavía vive, Lance Wyman. Incluso hay un pleito ahí de la titularidad del logotipo olímpico. Pero bueno, no me voy a meter en ese detalle. Todavía vive y se dedica todavía a este tipo de cosas. Algunos otros antecedentes, ¿sí? El Comité Olímpico Internacional inició con esta Olimpiada, con la 19ª Olimpiada, el uso del logo con aros, ¿sí? Entonces, algo que se buscaba es que los 5 aros olímpicos se integraran al logotipo. El logotipo, lo registró Pedro Ramírez Vázquez, ¿sí? La Dirección General de Derechos de Autor en México, en 1967. Estuvo el logotipo hecho bajo la dirección de Eduardo Terrazas y Beatriz Trubolt, que eran 2 personas que trabajaban directamente con Pedro Ramírez Vázquez, que era, recuerden, el presidente del comité organizador de los Juegos en México. Pero la elaboración al final, por eso se le achaca esto, se le da el crédito a Lance Wyman, pues la hizo él, ¿verdad? El logotipo, él, o sea, le dieron el concepto, pero al final del día el que hizo ya los dibujos finales fue Lance Wyman. Algunas otras cosas que es importante, que ustedes pueden ver, algunas cositas que llaman la atención al momento que estamos viendo. Este fue, en lo que está aquí a la izquierda, el primer folleto que sacó México de las Olimpiadas, como un boletín oficial. Y se fijan, todavía no se integraba este logotipo, todavía no se integraba esta nomenclatura. Incluso se desarrolló pues toda una serie de tipografía particular, ¿sí? Para que fuera integrada dentro de todos los panfletos, los pósters, los vestuarios, la señalización, todo el diseño urbano se llevó a cabo con esta tipografía particularmente, y que nació de un tema huichol. Los huicholes son un grupo indígena en el centro de México, centro occidente, pero también junto con lo que estaba de moda en ese momento, que era el
ART, ¿verdad? Entonces, se buscó integrar esas cosas y fue el logotipo y lo que resultó. Lo que ustedes ven aquí abajo también del lado derecho, ya son los boletines oficiales del comité organizador, ¿sí? Que estuvo emitiendo para informar sobre los avances que iban teniendo en diferentes áreas, con diferentes temas con respecto a la Olimpiada, ¿sí? Bien, vamos ya entonces a las emisiones postales. Como les decía, en la primera parte cubrimos las primeras 3 series preolímpicas, donde pues ustedes pueden ver aquí los sellos. De este lado me permití poner uno de cada una de estas series. Lógicamente, entonces ahora vamos a ir por la primera serie preolímpica de 1968, que sería en este caso la cuarta para las Olimpiadas. Si ustedes ven, hay 2 series en el 68 completas y luego hay una nada más de una sola estampilla, que es la de Fuego Nuevo, que es la que tenemos aquí a la derecha. Entonces, de nueva cuenta, esta serie fue diseñada por Lance Wyman, emitida el 21 de marzo de 1968. 21 de marzo se seleccionó porque es una fecha relativamente importante para el país, en México. Es el día de Benito Juárez, es un día generalmente feriado. Entonces, si ustedes se fijan, todas las fechas y todos los temas que se han estado sacando aquí, pues tienen una relevancia significativa de alguna manera. Esta serie, de nueva cuenta, trae una hojilla, como ya lo hemos visto antes, que es el folleto, con 8 páginas, donde viene la fotografía de la estampilla y un espacio para colocarla, junto con la descripción. Bueno, pero ya se ve, lógicamente, aquí ya más marcado el uso de esta tipografía que antes mencionaba, el diseño ya del logotipo de México 68. Así es como se ve por dentro este folleto. En el caso particular que yo lo tengo, está cancelado, ¿sí? Con el día de emisión. Ya hemos visto también que hay varios canceladores del día de emisión, no es uno único. Entonces vamos a platicar también de eso con un poquito más de detalle, ¿sí? Entonces, estas son las 10 estampillas que se emitieron. 6 para servicio ordinario y 4 para servicio aéreo, que todavía existía en ese momento, separado. Luego, más tarde, en la historia de México, pues esto se cambió, igual que en todas partes del mundo, ya solamente hay solo servicio, pero aquí todavía pues teníamos la estampilla de lucha, de waterpolo, box, pentatlón moderno, gimnasia y tiro. Y ustedes pueden ver aquí la cantidad de estampillas que se emitieron de cada uno. Acá abajo, los de servicio aéreo, pues también hay muchos estampillas, en algunos casos. La estampilla más rara es la de 5 pesos aéreo. Es sumamente rara encontrarla, sobre todo en cubierta. Avancemos. Aquí está. También se emitieron hojitas de recuerdo. Estas 4 hojitas de recuerdo fueron pues 5,000 de cada una. Realmente quizás son de las más escasas que hay, hojitas de recuerdo de las series olímpicas y preolímpicas, porque solamente hay 5,000 y prácticamente son muy poquitas las usadas. Las cancelaciones, como les decía, o pues sí, las cancelaciones para cada momento. En este caso, aquí podemos ver la cancelación desde el día de emisión. Ustedes pueden ver que hay 2 cancelaciones diferentes. Una cancelación que habla sobre México 68, del 21 de marzo de 1968, pero la que está en azul, redonda, también pues nos va marcando esa fecha, que pues eran 2 cancelaciones y así se manejó y hubo incluso en negro, como lo pueden ver aquí. Estos sobres son oficiales del comité organizador, de nueva cuenta, pero aquí ahora el cancelador está en negro. ¿Sí? Los mismos motivos, aquí con las hojas de recuerdo. Los sobres aquí son más grandes, con las hojas de recuerdo, relativamente más grandes. Ustedes se fijan, pues los colores también varían, no eran siempre los mismos. Supongo que pues depende de qué tenían a la mano en su momento. Esta es la última, aquí se puede ver, ahí hemos visto en azul, como esta, y hemos visto en negro, que son los 2 colores principales. Hay algunos muy escasos en verde, ¿verdad? Y luego, de nueva cuenta, se emitieron sobres oficiales conmemorativos
con una cancelación conmemorativa para cada disciplina, ¿verdad? Que fueron cancelados, en este caso, pues con una cancelación conmemorativa de todos los juegos. En pocas palabras, aquí abarcaba del 12 de octubre al 27 de octubre, que fue lo que duraron los juegos, y ustedes pueden ver que cada uno de ellos pues, fue cancelado de la misma manera, pero lo vamos a ver por disciplina, que es un tema también interesante. Aquí están principalmente las hojas de recuerdo. Aquí lo pusieron al revés, esta estampilla, ¿verdad? Bueno, así fue como pegaron al sobre. Y aquí donde, esta es una parte muy interesante porque cada uno de estas está, aquí quizás es donde se ve más claro, cada una de estas estampillas está con ese sobre oficial conmemorativo del Comité Olímpico, pero en el momento en que iniciaba la disciplina. Todas las estampillas fueron para las disciplinas oficiales en ese momento. Hubo, creo que dos que no eran oficiales. Una fue tenis y el otro no recuerdo cuál era. Esos no se emitieron estampillas, pero que también eran de demostración. Pero en este caso pues, el momento en que empezaba la disciplina, por ejemplo, empezó el 21 de octubre a las 8:30 de la mañana, si se fijan, está el 13 de octubre a las 14:30 horas, y así sucesivamente. Cada una de ellas, pues, trae un motivo que es parte del pictograma, que luego se ve más adelante en la serie olímpica, ¿verdad? Mucho más claro. Aquí continuamos con los diferentes deportes o disciplinas. Aquí se ve claramente, ¿verdad? El caballito, ¿verdad? Para equitación. También se emitieron tarjetas máxima. Estas están canceladas, las que tengo aquí están canceladas con el inicio de la disciplina. Las tarjetas son pues normales, de papel duro, sin mucho chiste, realmente por atrás. Por adelante pues es el timbre o la estampilla en gran formato. Se ven aquí algunas pues como que los colores no favorecían, como este azul, ¿verdad? Con el negro, no está muy claro, o los colores más oscuros. Esta estampilla en particular de tiro es también bastante rara. Se batalla para conseguirla, sobre todo en cubierta. Sí. Aquí tenemos el resto de las tarjetas máximo. Ya mencioné la equitación, que es la más rara de todas, sí, en cubierta usada. Y hay una serie de, estas me gustan mucho, a mí en lo particular, pero hay una serie de tarjetas máximo, lo podemos decir, o de postales, sí, jocosas, como es esta, como son estas, que fueron también canceladas. No son oficiales, pero nos muestra, me refiero del Comité Olímpico, oficiales del Comité Olímpico, pero nos muestra el espíritu, creo yo, del país, del ánimo que existía en ese momento, y utilizando pues diferentes elementos como se ven del luchador olmeca, que ya lo habíamos visto que se había salido en la primera emisión preolímpica, pues de alguna forma jocosa con algún otro tema. Aquí tenemos esta del pentatlón moderno, ¿sí? Donde incluso pusieron tres elementos de diferentes partes del país que se ven bastante agradables. Otros elementos de aztecas, por ejemplo, intentando jugar waterpolo, pues esto no se dio, pero en la vida real, por supuesto, pero acuérdense que la Ciudad de México pues está sobre un lago, entonces pues es lo que intentan aquí mostrar. Los voladores de Papantla en gimnasia, si lo han visto alguna vez en México, es un tema interesante. Son personas que se van deslizando hacia abajo, amarradas de un poste. Entonces, pues es lo que está buscando aquí ver en esto de gimnasia. ¿Sí? La cabeza olmeca, pues sí, parece un sombrero de boxeador o uno de los protectores de boxeador también, interesante. Tiro, ¿verdad? En los huicholes, que acuérdense que fue de donde nació la idea del logotipo, ¿verdad? De las líneas del logotipo. Este es el traje típico de un huichol. Y finalmente, pues, velas y en este último caso, tenemos el remo, ¿verdad? El friso, hay un friso de la pirámide de Xochimilco, de la cultura maya, que pues tiene ahí algo, claro. Pero aquí hay otras más. Ya para finalizar, como podemos ver, pues son
son interesantes desde este punto de vista estas postales. Ya los usos postales, pues algunos sellos de estos fueron utilizados ampliamente porque eran tarifas regulares, normales. Mucha gente también los utilizó de forma filatélica. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos raros porque las tarifas no eran muy comunes. Por ejemplo, de 50 centavos no es muy común, ¿sí? Como el que está aquí abajo. Pero los demás pues, fueron utilizados de diferentes maneras en servicios nacionales y locales, correos ordinarios, etcétera, ¿sí? Aquí vemos otros ejemplos, ¿sí? Por cierto, que tengo aquí de 50 centavos es el único que tengo, y es un fragmento postalmente usado de waterpolo, cosa interesante, ¿verdad? No era una tarifa muy común, la de 50 centavos en ese momento. Aquí tenemos otras, donde vemos estos usos con diferentes temas, certificados nacionales o aéreos, ¿sí? Hay algunas estampillas que son más raras que otras, lógicamente, y es difícil encontrarlas. Se siguió usando, ya lo había mencionado antes, pues este cancelador conmemorativo o especial que dice México sede los Juegos Olímpicos de la 19 Olimpiada de 1968 en diferentes partes del país, aunque predominó lógicamente en la Ciudad de México, pero lo podemos encontrar en diferentes lugares. Aquí vemos esta sella que les decía que es muy raro encontrarlo encubierta, en este caso registrada, ¿sí? Y la otra no era registrada. Que es aquí también es para complementar estos servicios. Entonces, una de las cosas también que podemos encontrar en las cubiertas, si somos atentos, y ya lo había mencionado antes, es este cancelador, ¿verdad? Que es un cancelador que dice México sede los Juegos Olímpicos para 1968, que también el cancelador es conmemorativo. Si ustedes se dan cuenta, en todo el país estaban estos canceladores y pues fueron bastante usados. Este es un cancelador viejo, ¿sí? Ya no, está muy raro que lo hayan utilizado, pero es un cancelador prácticamente que tenía 50 años en uso, ¿sí? Aquí otra vez vemos el cancelador que les decía olímpico, ¿sí? Pero en todas estas piezas postalmente usadas. Entonces, pues aquí terminamos con esta cuarta serie preolímpica de 1968 y había 10 sellos y 4 hojas de recuerdo. Entonces vamos con la serie olímpica que fue emitida pues el 12 de octubre con mucho colorido. Otra vez son muy similares las características. Aquí había dos tamaños, vamos a encontrar dos tamaños, piezas rectangulares, se emitieron en hojas de 50 piezas cada una, y las cuadraditas en hojas de 25 piezas cada una, ¿sí? Otra vez la hojilla del recuerdo mantiene pues esa parte que se va creciendo del estilo de Love Art, y particularmente esta que fue diseñada también por las Wyman como águila, perdón, como paloma de la paz, pues lo ponen al frente, que luego fue muy usada en diferentes pictogramas en la Ciudad de México en ese momento. Esta es pues las estampillas de toda la emisión. Aquí ustedes pueden ver cómo se siguen manteniendo los motivos OP, ¿verdad? Huicholes combinados en diferentes formatos. Este es el mapa de México con la Paloma de la Paz, por supuesto. El Estadio Olímpico, que se utilizó durante las Olimpiadas. Se inauguró en ese momento también para comunicación en todo el mundo desde México la torre de telecomunicaciones. Si ustedes recuerdan, en la primera parte vimos una carta de Sports Illustrated donde decían que en México no había muchas cosas que reportar y por lo tanto pues no había este tipo de comunicaciones. Se construyeron precisamente con esa intención. El Palacio de los Deportes, que todavía sigue en uso en la Ciudad de México, está cubierto de cobre, por eso se ve ahí más o menos cafecito. ¿Sí? Hubo una Olimpiada Cultural que se llevó a cabo en la ciudad, pues no nomás en la Ciudad de México, sino en todo el país, ¿sí? Y pues estos son los diferentes motivos que se dieron. Hay todo un tema atrás de eso de las Olimpiadas Culturales y cómo se llevó a cabo.
fueron varios, si mal no recuerdo, 1 año y medio, 2 años, más o menos, que fue interesante ver cómo diferentes partes o diferentes componentes se invitaban a la Ciudad de México y a algunas otras partes del país precisamente a hacer presentaciones. La Paloma de la Paz, como alguien mencionó ahorita, como la primera mascota probablemente olímpica, puede ser, ¿sí? Sobre los aros olímpicos y el logotipo. El discóbolo de Miró, aquí lo vemos. Las medallas, ¿sí? El anverso y el reverso de la medalla olímpica que se entregó. Los símbolos de los deportes, todos los pictogramas y pues faltaba uno ahí para que rellenara y pues pusieron el de la Vía Olímpica, que es el que está en la esquina de abajo. Eso vamos a ver la Vía Olímpica más ratito de otra forma. Y lo que es más famoso quizás es el timbre o la estampilla que vemos aquí de 10 pesos, que es sumamente raro encontrarla usada. Eh, este, pues ya lo que se conoció como el póster olímpico de México 68. Yo me he encontrado muy pocos otros errores, les decía, fuera de la primera serie preolímpica o algunos otros usos, y esto me llamó la atención porque me lo encontré alguna vez. Los márgenes de las hojas no eran tan amplios y tradicionalmente cuando se encontraba esto es porque se utilizaban en máquinas despachadoras. Ustedes pueden ver aquí dos sellos con lo mismo. Yo creo que se intentó utilizar esas máquinas despachadoras automáticas, pero no se hizo. No hay conocimiento, no he visto nunca en literatura, pero pues existen aquí un par de piezas que son así. Y algún otro desplazamiento, como se puede ver aquí, de margen, ¿verdad? Desplazados a la izquierda, pues se movió ahí al momento que hacían la perforación, que también es sumamente raro encontrar este tipo de cosas. Aquí la serie fue hecha con mucho cuidado, pero pues sí hay algunos detalles ahí que se encuentran. Encontramos otra vez las hojas de recuerdo y si ustedes se fijan, pues los números se ve que fueron impresos en diferentes tipografía. Presumo yo que con diferentes imprentas. Muchos de ellos, como fue las series anteriores, debían haber sido impresos los números a mano, ¿verdad? O sea, uno por uno, en lugar de máquina. Y aquí se ven pues la tipografía que es bastante diferente. Pero los motivos son los mismos, simplemente pues, se vuelve a sobretasar un poco el que sea una hoja de recuerdo. El día de emisión, otra vez, con la cancelación conmemorativa que ya hemos comentado, junto con la cancelación del día de emisión. La emisión fue hecha el 12 de octubre de 1968 y se emitieron en teoría a las 11 de la mañana, que fue la hora en que se hacía la inauguración de las Olimpiadas. Y entonces, pues va marcando eso, ustedes lo pueden ver aquí en cada uno de los sellos, están bien marcados, bien cancelados. Estos no son lógicamente oficiales, ¿sí? Pero los que vimos antes, sí es oficial del Comité Olímpico, pero no se encuentra todo igual. Y aquí es donde empiezan con los sobres oficiales del Comité Olímpico, pues otra vez diferentes elementos, ¿verdad? Donde vemos el día de emisión, si se fijan otra vez es el día de emisión, otro cancelador, pero en este caso es el día de inauguración y cada uno de los sellos que ustedes van a ver a continuación, pues está así marcado con el día de inauguración, ¿sí? Y el día de emisión, que pues mezclan las dos cosas en el mismo cancelador. Y eso pues da muchas variedades y muchos temas interesantes al momento que lo estamos viendo aquí. Lógicamente, es muy poco probable que exista material postalmente circulado. Puede ser que exista, yo no lo he visto, pero puede ser que exista. Sí, aquí se ve claramente pues, esta cancelación. Lo que está en medio pues, es la pirámide del Sol con el fuego nuevo, que otra vez es un pictograma, ¿verdad? Estilizado, que es lo que vamos a ver en la última emisión del fuego nuevo que se emitió este año. Tarjetas máximo para diferentes presentaciones. Aquí las podemos ver. No casan exactamente, a mí me da la impresión que no existían, no se dieron, pero en todos los casos son sedes olímpicas, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, aquí en la primera tenemos
el centro deportivo, luego el Alberca Olímpico, que todavía existen todas estas instalaciones. En Acapulco es la Marina para las competencias de vela. El Estadio Olímpico, Ciudad Universitaria, donde se llevó a cabo gran parte de la Olimpiada. El Palacio de los Deportes, ahí sí ya con su estampilla. Tenemos el velódromo, ¿sí? Acá abajo tenemos el canal de Xochimilco, donde se hizo gran parte de lo que fue remo y camotaje. El Salón de Armas todavía existe, el Salón de Armas de Montes de Oca. La Villa Olímpica, como ustedes pueden ver, pues esta es una... ¿Por qué? Porque aquí está la Villa Olímpica dentro de este sello y pues había que mostrar de alguna forma. Hay que recordar una cosa sobre las Olimpiadas y la Villa Olímpica, y esto ya tiene tiempo, desde antes de México, que lo solicitaba el Comité Olímpico Internacional, es que las villas olímpicas pues tengan esa función de llegar los atletas, los jueces, el personal que viene de fuera y se hospede ahí, y además que se les atiendan con sus necesidades particulares de alimentación y otras cosas. Pero al final, cuando se van, pues, ¿qué hacer con eso? Y siempre están solicitando que se conviertan en habitaciones y que se viva posteriormente para que tengan un uso adecuado. ¿Sí? Esto lo hace el país sede, lógicamente, y luego pues, ya queda para el país sede, igual que las otras instalaciones. Aquí tenemos el Estadio Azteca, al final, ¿verdad? Que también fue sede olímpica de eventos. Y es interesante ver esto, y esta pieza me llamó la atención. Algún curioso en este lugar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en México, pues dijo, o sea, aquí no hay canceladores especiales, entonces pues vamos a cancelar. Si ustedes se fijan, todas las cancelaciones del día de emisión que hay son en la Ciudad de México. No he encontrado ninguna cancelación fuera de la Ciudad de México que hable sobre el día de emisión. No quiere decir que no exista, yo no lo he encontrado. Si existiera, como luego ya se dieron a conocer más adelante en los estados de la República, en cada capital de los estados de la República se cancela con el día de emisión, ya con las subsiguientes cancelaciones. Entonces, pues lo podemos encontrar, pero en esta fecha no existía, ¿verdad? Y luego, aquí tenemos pues otra vez el inicio de la competencia, ahora sí con sobres ya del comité organizador oficiales, y vemos pues la hora en que iniciaba, ¿verdad? El día, con la disciplina, alguna explicación que yo agrego aquí para que se entienda un poquito mejor de qué sucedió y qué pasó más o menos en ese momento, o qué ha sucedido con este deporte. No todos los deportes, como mencioné, se han jugado siempre. Algunos pues, entraron después de que inicio de las Olimpiadas. Es interesante ver pues, que esto era muy persistente, ¿sí? Y aquí vemos pues, en cada disciplina cómo se desarrolló y qué fue lo que sucedió de alguna manera. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, el día de clausura, hay una cancelación particular para el día de clausura. Y aquí en el centro dice Bis München en 1972, que es hasta la vista, nos vemos en Múnich, para 1972. ¿Sí? En todos los casos, pues este es un tema que se va presentando con diferentes cancelaciones. Ahora, los usos postales, aquí lo podemos ver ya en los diferentes sellos, persisten, como les decía, fuera o dentro de la Ciudad de México, las diferentes cancelaciones, oficiales o particulares conmemorativas para diferentes usos. Aquí volvemos a ver otra vez diferentes estampillas con diferentes temas, algunas que fueron devueltas, algunas cancelaciones particulares. Por ejemplo, en México el 12 de noviembre se celebra el Día del Cartero, ajustes de recibo, ¿sí? Combinados con otras estampillas para completar portes. Fue muy común y muy usado este timbre de 80 centavos con el águila. Perdón, con el águila otra vez. La paloma, perdón. La paloma de la paz, no es un águila, el águila es mexicana, la paloma es mundial, global. Que era una tarifa de las más comunes para correo aéreo en ese momento en México. ¿Sí? Aquí vemos otra vez más de estos usos, las diferentes formas, diferentes lugares,
cubriendo las diferentes tarifas. Este sello también de 2 pesos aéreo es bastante difícil conseguirlo, gracias a Dios tengo aquí algunas piezas, sobre todo usado al extranjero de forma simple. ¿Sí? Y lógicamente hay otros usos que se dio, como es que es una boleta de pago de bulto de registro nacional. Son sumamente raras encontrarlas, incluso fuera de las Olimpiadas, son también muy raras. Como mencioné antes, muchos de estos sellos pues son, por los valores, fueron un poco empleados en su momento. Y podemos ver otros usos de estos sellos en diferentes formas. Quise presentar algunas. Este es de Rumanía, ¿sí? Pero fue cancelado el sello con una exposición olímpica que hubo en ese momento, que era FIMEX. Y acá abajo podemos ver la pieza fue mandada a Alemania, particularmente le pusieron pues, una cancelación ahí especial, ¿verdad? Lo más probable es que haya sido filatélica, por supuesto, y fue cancelada, y aquí es para entrar a la siguiente parte, que es con la ruta de la antorcha olímpica, que llegó a la Ciudad de México precisamente el 12 de octubre del 68. ¿Sí? Ahorita vemos esa parte del fuego nuevo que tiene que ver con la antorcha olímpica. Esto es lo que luego se convirtió en la Villa Olímpica, que fue lo que hoy se llama Villa Coapa. Y ahí en la Villa Olímpica, pues había también un cancelador especial, como ustedes lo pueden ver aquí en estas piezas. Presumo que por los destinos y las fechas, pues era gente que estaba en la Villa Olímpica, lógicamente, y que pues querían que todos los sellos fueran en la pieza. Lógicamente no se necesitaban que fueran todos juntos, ¿verdad? Pero pues hay que buscar más material que esté así. Aquí vemos estas cancelaciones especiales. No nada más la Villa Olímpica existe con estas cancelaciones especiales. De Villa Coapa, también había otra Villa Olímpica en la Ciudad de México, en el Libramiento Miguel Hidalgo. Ustedes pueden ver aquí esta cancelación. ¿Sí? Y también se considera como Villa Olímpica la sala de prensa, ¿sí? O el centro de prensa que estaba en el Hotel María Isabel Sheraton, en el centro de la Ciudad de México. Entonces es interesante, se debe haber circulado más correo, habrá que encontrarlo de alguna forma. Y hay algo que estos son sobres oficiales también del comité organizador. Hay algo que se dio en ese momento por la gente que se esperaba, supongo que en otras Olimpiadas habrá sucedido similar, una serie de unidades móviles, no eran oficinas fijas, sino oficinas en un camión, una pequeña unidad móvil, donde se cancelaban. Aquí vemos todas estas unidades móviles, la 1, la 2, la 3, en varios colores, la 4, ¿sí? Aquí lo podemos ver, incluso pues, con otra cancelación especial, la 5, la 6, la 7, la 8, con diferentes cancelaciones, la 9, la 10, la 11, y creo que aquí terminamos con la 12. ¿Sí? Entonces, la gente, supongo que visitantes al estadio, por ejemplo, en este caso aquí está la unidad móvil, aquí lo pueden ver, pues se la señalé, llegaba y quería mandar una carta y supongo que ahí se la cancelaban. Habría que seguir buscando y ver si encontramos alguna vez algunas piezas circuladas postalmente que no sean necesariamente filatélicas como las que estoy presentando. Pues bueno, pues esa fue la serie olímpica. La última serie que les voy a presentar es la serie Fuego Nuevo y lo voy a combinar con algunos detalles adicionales, ¿sí? Porque creo que es importante. En este caso, y como sucede con todas las Olimpiadas, pues la antorcha olímpica es encendida, como ustedes quizás lo sepan, en Olimpia, en Grecia, y es transportada encendida a donde se vaya a efectuar la Olimpiada y pues hace paradas en muchas partes, ¿verdad? En este caso, pues emitió esta pieza, el fuego nuevo, que es esta, que está aquí, ¿sí? Ahorita vemos una sin usar. Para ser encendido el pebetero olímpico, que es que está aquí en el Estadio Olímpico en ese momento. ¿Sí? Esta es el sello,
¿sí? En este caso está cancelado pues con la ruta de la antorcha olímpica. Ahorita voy a explicar esto, porque hay una serie de cancelaciones especiales de la ruta donde fue haciendo escalas, no nada más en México, sino en otros países, y que esa parte es, creo, interesante, y pues el día de clausura que viene aquí cancelado, ¿verdad? Que es lo que duró las Olimpiadas del 12 al 27 de octubre de 1968. Esta es la ruta, y lo interesante aquí es de que algunos países emitieron pues un cancelador y en algunos casos estampilla. Alguien hizo estos sobres, no son oficiales, lógicamente, pero pues tuvo la buena fortuna, la buena idea de ir siguiendo a la antorcha olímpica. Pues aquí la vemos saliendo de Grecia, ¿sí? Donde fue entendido. Posteriormente, la segunda parada la hace en Atenas, ¿sí? De ahí se va, todos estos lugares pues son significativos por diferentes motivos, ¿sí? De ahí se va bueno, aquí está el 3, acá arriba, perdón. De ahí se va a Génova. En teoría, acuérdense que Cristóbal Colón pues, nació en Génova, entonces es la parte significativa. Luego Barcelona, para entrar a España, ¿sí? Después sigue a Madrid. Madrid, pues, tiene un cancelador que utilizó en ese momento, España particularmente, ¿verdad? Y hasta que salió en el puerto de Palos, como lo sabemos, a México, para el descubrimiento de América, que paró en el 7, que hoy en día pues es Bahamas, ¿verdad? Lo que es la isla de San Salvador en ese entonces, y luego de ahí pues ya llegó al puerto de Veracruz. Y ahí en el puerto de Veracruz, pues entra la antorcha olímpica y se le pone este cancelador especial. Con este sobre del día de emisión lo podemos ver, el 6 de octubre llegó, antes de que iniciaran las Olimpiadas, de 1968, lógicamente. Y ahí tenemos el fuego nuevo, porque venía un fuego de Grecia, y pues el fuego nuevo mexicano, ¿verdad? Y luego todos los lugares por donde fue deteniéndose la antorcha, tenían una cancelación especial como es esta, que es la de la ruta olímpica. En este caso estamos hablando de la ciudad de Puebla, después de Veracruz, luego llega Tlaxcala, que es la ruta que siguió Hernán Cortés cuando llegó a América, a México particularmente. Aquí vemos en Teotihuacán, que es la pirámide que antes les mencionaba. Luego siguió de Teotihuacán pues ya, ya a la Ciudad de México prácticamente, ¿verdad? Y podemos ver pues diferentes cancelaciones de la ruta olímpica un poquito más claras aquí, donde el sello pues trae las diferentes partes donde fue deteniéndose la antorcha, pasando por ahí. Se fijan, del 6 de octubre pues tenía que hacer camino para el 12 de octubre. Lógicamente acuérdense que va corriendo, entonces pues toma su tiempo, ¿verdad? El traslado en esos 200 y cacho, 300 kilómetros por ahí, de Veracruz a la Ciudad de México. Esta es una pieza, creo yo, bastante bonita, donde podemos apreciar el cancelador junto con la fecha y que pues, habla precisamente sobre esa ruta de la antorcha olímpica. También hay una tarjeta máxima, como es esta, del día de emisión particularmente, que fue el 6 de octubre, como ya lo mencioné. Usos, sí hay algunos usos. Quizás algunos sean postales. Yo no, cuando veo una pieza así, probablemente dice uno, pues a lo mejor sí es postal, o a lo mejor es filatélica. Esta habla sobre el día de inauguración, o era el sello que le daban a todos los que se enviaran ese día, ¿verdad? Probablemente. Aquí lo podemos ver, que es un uso postal particular. Y luego, pues ya la despedida del Fuego Nuevo rumbo a Múnich, ¿verdad? De 1972, como lo pueden ver aquí, se ve claramente, donde pues nos vemos en Múnich, ¿verdad? Lo que podría interpretarse esto con las cancelaciones. Entonces ahí terminaría pues ya lo que es la serie Fuego Nuevo de 1968. Estas son los sellos postales. Ustedes pueden ver pues que estamos hablando de una cantidad bastante grande en estas emisiones, ¿sí? Podemos decir que son 6 emisiones postales olímpicas, ¿sí? Cubrimos pues ya prácticamente todo esto.
que fue lo que les comenté al inicio, desde la primera parte. Pero un tema interesante es de que hay muchos otros temas por cubrir. Hay muchas otras tarjetas postales que se hicieron, algunas oficiales o reconocidas por el Comité Olímpico, o el comité organizador de las Olimpiadas más bien. Otras estampillas que tuvieron cancelaciones olímpicas que no estoy presentando aquí porque aquí me referí particularmente nada más a las emisiones. Hay papelería postal también oficial del Correo de México que menciona o habla sobre las Olimpiadas. Hay máquinas franqueadoras, sobre todo del comité organizador, que hay que presentarlas eventualmente. Telégrafos también fue involucrado aquí, que es una rama del correo en México, y queda todavía temas por cubrir completos las emisiones de otros países. Comenté esto aquí en mi oficina y pues aceptaron que hiciéramos una tercera parte donde voy a buscar incluir todos estos temas si son de su interés. Henry me hizo el favor ya de darme una fecha para el 18 de junio. Espero que no tengamos ningún problema, que es sábado en este caso, y pues agradezco mucho que me hayan escuchado hoy. Las Olimpiadas de México fueron de muchos colores, muy psicodélicas, muy agradables para todos. Y pues vamos a ver muchas más cosas, sobre todo, por ejemplo, este es un pequeño álbum que fue emitido en esos años para colocar sellos adentro, entonces vamos a platicar luego de muchas de este tipo de cosas. Entonces, agradezco a todos su atención y espero que lo hayan disfrutado, como yo he disfrutado estos años coleccionando estos sellos y estas series. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Muy interesante como la primera parte. Muy bien, Jorge. Gracias, gracias. ¿Tienes del Reforma? No, eso es moderno. Sí, Ese 50 años de la Olimpiada. 50 años de la Olimpiada, sí. Ese es conmemorativo. Sí, en los 50 años de la Olimpiada, pues que fue hace algunos años, hace 4 años, hubo muchos cosas de seguimiento, sobre todo por la importancia de del movimiento del 68 y lógicamente también lo que implicó las Olimpiadas, muchas cosas, sí. No, fíjate que me he concentrado en el 68 porque si le sigo nunca voy a acabar, David. ¿Lo tiro a la basura o te lo guardo? Ah, no, guárdamelo. Digo, hay que tener también, si me lo regalas, con gusto. Estoy haciendo limpieza. Muchas ahí gracias. Está separado. Hay varias preguntas ahí. Jaime. Qué bonito, Jorge. Me trajiste grandes recuerdos. A mí me tocó en vivo ser testigo de las Olimpiadas. Yo estaba en 5º año de primaria y afortunadamente ya es una edad en donde se te graban todas esas imágenes y todos esos recuerdos que bien vale la pena volver a vivir en tu mente. Mi pregunta va dirigida sobre si existe algún patrón sobre los folios utilizados tanto en las hojas de recuerdo como en los sobres conmemorativos, porque me saltó a la vista que tú hiciste alusión que las hojas de recuerdo se imprimieron 5,000, pero sin embargo los folios van mucho más arriba de ese número. Entonces, ¿hay alguna razón? Mencionaste 2 cosas. Los folios de las hojas de recuerdo, aunque son 5,000 de cada una, los folios fueron corridos. ¿Sí? Entonces, si multiplicas 5 por 10, pues ya te dan números bastante grandes, ¿sí? No he checado, tengo entendido que fueron corridos, o sea, no era por hoja de recuerdo, Jaime. O sea, agarraban todas las hojas de recuerdo y ponían una detrás de otra. Eso es lo que yo entendí alguna vez en algún material que leí sobre eso. Déjame... Sí, que abarcaban, si eran 5,000 y eran 5 hojas de recuerdo, pues iban hasta 25,000, pero parece que iniciaron desde el principio de los que hicieron las hojas de recuerdo. Eso es lo que tengo entendido. O sea, era consecutivo, desde la primera serie preolímpica. Así es. Ya, entonces nunca ibas a encontrar un número 1 de una serie, vaya, de 20 centavos. Es bastante difícil.
Y la otra cosa sobre los sobres también es lo mismo. Vienen corridos desde el inicio, aunque los imprimieron en diferentes colores, por juegos, sí los puedes encontrar por juegos de colores. ¿Sí? Pero pues yo creo que los vendían, es lo que yo entiendo, los vendían y pues cada quien le ponía los sellos. Y mucha gente se dedicó a esto pensando que iban a hacer mucho dinero. Creo que hay mucho material de ese tipo en el mercado sin mucho valor realmente. Pero gracias a Dios a ellos conocemos estas cancelaciones. De otra forma, quizás no se hubieran conocido nunca, porque piezas de correo, no he visto. Y he buscado y buscado y buscado y no. Muchas Gracias, con Jorge. circuladas, sí. Muchas gracias, Jaime. Ernesto, tenías ahí una pregunta. Veo tu mano levantada. Sí, Jorge, antes que nada felicitarte. Y bueno, es una información que tengo yo aquí en Guadalajara, no sé si es verídica o no, que la serie olímpica propiamente causó mucho agrado en los países asiáticos, propiamente Japón, y que supuestamente se vendió todo para allá, alguien compró todo para venderlo en Japón o algo así, y que se tuvo que hacer una reimpresión. ¿Hay algo de eso? No conozco esa historia, Ernesto. Ok. No te puedo decir, no lo conozco. Hay que recordar que se imprimieron millones de estampillas. Decir que compraron todo, pues hubiera limitado pues el envío de estampillas de diferentes partes del país, como yo lo he mostrado. Entonces, yo creo que compraron mucho, quizás si alguien lo quería vender allá. Pero todo, yo creo que no, y debió haber sido mucho dinero. Ok, gracias y felicidades. Gracias a ti. Mauricio. Gracias, Jorge, por tan bonita presentación. Dos preguntas con relación a estas hojitas de la emisión preolímpica que mencionas que hicieron 5,000 de cada una, teniendo en cuenta las otras cantidades que nos enseñaste de los sellos sueltos. ¿Estas hojitas aparecen en los catálogos o las consideran especulativas? No, aparecen en los catálogos porque fueron usadas. Ah, ok. Sí, sí aparecen en los catálogos, tienen número de catálogos. Si buscas el Scott, lo vas a encontrar. Y lógicamente yo me estoy basando en las cantidades en las hojillas. Sí. En las hojillas viene la información técnica y lo que hicieron con ellas. Entonces, si revisamos la hojilla, ahí es donde mencionan esas 5,000 unidades, ¿verdad? Que fueron utilizadas o impresas. ¿Sí? Ah, ya. Y la otra pregunta, con estas cancelaciones que tenían los pictogramas, ¿eso era un sello manual o era en una maquinita, como un franqueo mecánico? ¿A cuáles pictogramas te refieres? Los que eran el fechador, el pictograma y la cancelación, que eran 3 elementos. Ya. No lo sé, David. Tú, Mauricio, no lo sé, no te puedo decir. Quizás era una máquina, que por la calidad, si los hubieran puesto a mano no hubiera quedado tan claro todo. Probablemente eran máquinas, pero no lo sé, no lo sé. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Carlos, estás en mute. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la plática. Con No gusto. sé si ya lo mencionaste, estas hojitas que solo hay 5,000, esas no empiezan en el 1 ni terminan en el 5,000 la numeración. No, acuérdate que son 5,000 juegos. 5,000 juegos. Sí, ajá. Sí, no empiezan en el 1, que pueden llegar a ser bastante especulativas, sí, no. ¿Y cuál es la pregunta? Lo que pasa es que, digamos, yo tengo de esa serie, pero están en 29,000 y fracción la numeración, entonces Sí. esa era mi duda ahí. Yo creo que medio la mencionaron, pero se me hizo un poco ahí de confusión. Yo tengo entendido que empezaron desde la primera serie a numerar. Sí, yo tengo 89,000, el número 89,000 aquí, pero también tengo el 13,000. Sí. Sí, entonces debieron de haber empezado a numerar y pues de alguna forma ahí se fueron yendo. Pero digamos, de los valores, siempre se iban a repetir, digamos, en las numeraciones, porque tengo de 2 hojitas de diferentes, pero tienen el mismo número, 29,480. Digamos, ahorita me faltan las otras 2 porque las metí en mi colección de atletismo, pero no sé si tendrán el
el mismo número 29,480. Las dos No lo hojitas. sé. Ya no te puedo decir ahí, Ajá. Carlos. O Sí. quizás yo estoy equivocado en alguna parte de lo que estoy diciendo, pero la información que yo tenía era esa. Sí, sí, que tengo dos hojas de diferentes series, pero tienen el mismo número exacto. Ujú. O yo cometí algún error en alguna parte, pero tendría que checar de nuevo, Sí. ¿verdad? Puede ser, puede ser. Igual te puedo ¿Sabes mandar los. qué? Ya lo estoy viendo aquí, una disculpa. Fíjate, déjame mostrarlo. 5,000 un es error de muy mi poco, parte. Jorge. Sí, es un error de mi parte ahí que puse, una disculpa. Déjame mostrarlo. Lo estoy viendo aquí en la hojilla. Si son 100,000, perdón. Sí. Aquí viene en la hojilla, si lo alcanzan a ver, dice 100,000. Sí, porque son Fue bastante error, fáciles de fue error conseguir. de mi parte, no sé por qué puse 5,000, una disculpa. Ah, bueno. Aquí es donde viene, sí, una Sí. disculpa, sí. Entonces, yo había entendido que la numeración venía desde el inicio, pero parece que me equivoqué. Perdón, aquí están 100,000 ejemplares, entonces sí son, a lo mejor quise decir 500,000, no, pero como que ya son 4 nada más. ¿Y qué es la siguiente hoja? Aquí, una disculpa, fue error mío. Ah, bueno. Les pido una disculpa que haya ocasionado eso de la numeración. Me dio curiosidad porque yo tengo la serie, entonces dije, y tenían el mismo número algunas, entonces de plano alguien compró toda la serie y le dieron el mismo número de todas las series. Sí, Todos los, aquí, si tú te fijas, aquí yo estoy hasta el 89,000 en esta, probablemente sí, pues fueron compradas diferentes, ¿verdad? sí, Sí. sí, gracias, Muchas gracias Jorge. por hacerlo notar. Tengo que corregir esa parte, pero qué bueno que salió, ¿verdad? Y lo vimos. Creo que eso Sí, también gracias. explica, Jaime, lo de los números altos. Sí. Henry, a tus Jorge, órdenes. ampliando un poquito la pregunta de Mauricio referente al cachet con el matasello que le hace juego y la estampilla, Sí. que todos son del mismo tema. ¿Se conoce algún sobre en el que se hayan equivocado, qué sé yo, a la estampilla que tienes esto con equitación, que le han puesto el matasello de otro deporte o algo similar? No lo he visto yo. No lo he visto yo, Henry. No te puedo. O sea, ¿te refieres a estas? Déjame proyectarlas. Sí, porque ¿Te están muy refieres? bien hechas, entonces se ve que han tenido control de calidad, ¿no? Sí, ahora, fíjate, si las vemos despacito, déjame ampliarlas un poco. Aquí lo que estaba diciendo Mauricio, si las vemos despacito, se ven corridas un poco, aquí lo ves. Sí. Entonces, probablemente sí hayan sido máquina. Ah, ya. Sí, o sea, al momento que va a pasar la máquina, la va corriendo. Ujú. Y están muy claras, sí, Ujú. están muy claras todas. No lo sé. No sé si haya, cómo lo hayan hecho, te soy sincero. Qué pena, no tengo esos detalles, no lo puedo decir. No sé cómo lo hayan hecho la cancelación en particular. No. Y desconozco si exista material impreso de eso. Entiendo que hay una persona que participó en esto que todavía está viva, Ricardo Pelés, habría que preguntarle a él, probablemente él sepa cómo se hizo gran parte de esto. Y una segunda pregunta, esa estampilla muy bonita de 10 pesos, grande, esa es de la serie que es difícil de encontrar usos comerciales, ¿no? Sí, sí, déjame mostrarla, te refieres a ver, déjame verla, ¿dónde quedó? Te refieres a esta, creo, la, la del, eh, la del póster, ¿verdad? Esa, sí, la de la derecha. Sí. Sí, yo no he visto uno, pero no quiere decir que no existen. Sí, de 5 pesos yo tengo una, tú lo viste, Sí, pero de sí. 10 pesos no, son bastante raras. Son oportunidades todavía de seguir juntando este material, ¿verdad? Y seguirse entreteniendo, que cada vez se hace más raro o alguien como David pues tiene algo interesante, reciente, ¿verdad? Así es. Gracias. Muchas gracias a ti, Henry. Luis Fernando, a tus órdenes. Gracias, gracias Jorge y gracias por la presentación.
dos cositas. Una sobre lo último o penúltimo que preguntaba o comentaba Henry y antes Mauricio, que es el tema de esas cancelaciones de 3 cuerpos. Ajá. Yo no digo que yo pueda tener ni lejanamente la razón o probabilidad de razón, pero comparándolas con las que yo conozco de otros lugares, lo primero es que son aparentemente hechas por una máquina en la que las cartas van pasando y van siendo canceladas en la secuencia en la que van entrando. Y la segunda es que están hechas, pareciera, con una composición de tipos más cachés, es decir, como linotipia o algo por el estilo. Si observas las letras de esta y de las otras que habían mostrado, donde dice día de inauguración o lo que sea, la composición de las palabras, el afinado de las palabras, me parecieran vaciadas del plomo directamente. Puede ser, sí. Esa es la impresión que da. Fíjate O sea, alguien... No, si no solo alguien que alguien tenga la referencia histórica, sino que alguien que sepa de este tipo de cosas pueda tal vez estudiarlas. Son muy interesantes. Sí, y si tú te fijas, la mayor parte de las cancelaciones son de mucha calidad. Sí, muy, muy, muy claras, incluso las que son puestas a mano, son bastante claras. Sí, como diríamos por acá le pusieron ganas, ¿verdad? Para hacerlo bien. No, aquí la máquina ayuda, pero sí, sí se ve como si fueran compuestas de plomo. Me gustaría, si me permitís, la segunda, ahora que estás ahí en las imágenes, presentaste algo de los voladores de Papantla y a mí se me pasó. Me gustaría verla de nuevo. A ver, déjame ver si era una tarjeta máxima. Déjame ver dónde está. Dame un segundo, por favor. Déjame ubicarla. Sí, de esas jocosas. Era de las jocosas. Sí. Yo pensé que era más Aquí bien está. una serie. Ah, ya. Aquí está. Déjame ampliarla. Ah, y lo están asociando con las argollas. Sí. Pues sí, con las argollas, pues gimnasia, y pues dentro de la gimnasia están las argollas, ¿verdad? Sí. Existe en México estampillas, no sé si en las hojitas nuevas de las culturas, digo nuevas, desde hace unos cuantos años sobre las culturas, algo de los voladores de Papantla. Yo supongo que sí, porque es un tema cultural relevante, pero no recuerdo una estampilla en particular, Fernando. Sí hay México turístico. Ok. En México turístico. Uh-huh. Porque yo sé que no te atrae mucho y me regañas cuando te menciono, Jorge, estos temas. Los temas de la temática. Es que... no, pero jamás te voy a regañar, Fernando, por favor. No, es muy interesante. Esta tarjeta a mí me llama muchísimo la atención bueno, más allá de que uno encuentre o no estampillas con este ejercicio de los acróbatas, lo cierto es que, primero, que la costumbre se daba en todo Centroamérica. Era una costumbre, según yo entiendo, más que totonaca, náhuatl. La idea de ubicarla en Veracruz es suponer que es totonaca, pero era bastante más generalizada, según yo entiendo. Pero lo otro es que hay reportajes de los 1500 de historiadores que vieron y dibujaron a los voladores en distintos lugares de Centroamérica, concretamente en Nicaragua y en la península de Nicoya. Y eventualmente en Costa Rica hicieron una estampilla horrible, pésima, malísima, con los voladores que aquí nunca fueron 4, aquí en Centroamérica siempre fueron 2 los voladores. Ok. Un sello. Mira, ahí está. Sí, qué belleza. 69 o 70, no me acuerdo qué años. Bueno, entonces lo que te estoy haciendo es invitándote a hacer una temática sobre este tipo de cosas tan bonitas, Jorge. Bueno, ya, tengo que sentarme. No, si no es molestia, tengo que sentarme contigo y platicar de cómo hacerle. Lo que
lo que se me hace poco atractivo para mí, perdón que lo mencione así, es toda esa parte de la temática que hay que tener diferentes materiales de lo mismo en la misma hoja. Esa parte a mí se me complica. Sí, 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 ciertamente. ¿Puedo compartir para que vean esa imagen un momentito? Sí, adelante. No. No sé si Henry, ahí está. Como Sí. pueden ver, es una estampilla horrible, muy feíta. Y los voladores eran dos. Eso es los chorotegas, pero no en el lado de la península de Nicoya, sino cerca del lago de Nicaragua. Ok. De un dibujo original de Gonzalo Fernández de Oviedo. Pero bueno, es un reto esa temática, Jorge. Pues sí, está interesante. Está interesante. A ver cuándo la... Ya no puedo salir, vamos a ver. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. No, gracias a ti como siempre, Fernando. Un placer. A tus órdenes. Pero también la puede encarar como tradicional desde el punto de vista de los Juegos Olímpicos, de las preolímpicas, los olímpicos, tenés mucho material. Sí, probablemente sí. Digo, Ahí están bueno, aquí son 5, como lo está mostrando David. Wow, accidente. De vez en cuando pasa. No, el de arriba solo suena La música. sí, hace la musiquita y con los dos instrumentos se me olvidaron los nombres de los dos. Eso me lo llevó a ver David. Ah, no, sí, David. En Acapulco hace como 1000 años. No los menosprecies, Luis Fernando. Siéntate arriba de ese poste y toca la flauta, a ver cuánto duras. La flauta se llama chirimilla, ¿no? ¿Cómo es? Zompantli. Sí, está tocando y está moviendo una tamborilla, ¿no? Una especie de tamborcito. Y además brincando, porque va dando el ritmo brincando. Cuando hagamos una explosión FIAF, hacemos un curso de voladores de Papantla. No, y que no vaya a ser como en Mazamitla, que había y empezó el tiroteo. ¿Cómo, hombre? El domingo pasado en Mazamitla, en Jalisco, habían unos pobres voladores de Papantla en el pueblo mágico y empezó un tiroteo. Wow. Toda la gente se Pues, ¿quién le daba al y los volador? pobres cuates bajando del palo. Pobres, realmente. Y el que toca la flauta y el tambor es el único que sube y baja por el poste, pues, ¿no? Sí, ¿Cómo todos suben por el poste, los 4 bajan por los lados porque llegan hasta el suelo, y el que está en el postre luego baja por el poste, sí. Wow. Se ve que no le tienen miedo a las alturas. No, deben de gustarte. Ahí está la mano en alto de Héctor Leal. Héctor. Sí, buenas noches. Más que nada es un comentario. Por ahí nos hemos fijado que en diferentes series preolímpicas existen piezas de distintos tonos e incluso de distinta respuesta a la luz ultravioleta. Hay algunas que hacen reflejo casi de tinta fluorescente y otras más opacas. Entonces hay una diversidad ahí que aparenta ser diferentes emisiones de la misma pieza. No sé si así fue el caso, con toda seguridad sí, porque si hay tinta fluorescente o semifluorescente y otras más opacas, pues no pudieron haber sido hechas al mismo tiempo. Es muy probable, Héctor, yo también lo he notado, pero se reconoce que hay una sola emisión y probablemente varias impresiones. Sí. Varias impresiones, por ejemplo, en el del Teatro de los Deportes, que es cobrizo el techo. Yo tengo piezas con el techo cobrizo opaco y también brillante. Sí. Hay que tener un poquito de cuidado porque acuérdate que al momento que están imprimiendo, pues la tinta, aunque están poniendo la misma tinta, pues no siempre es la misma cantidad de tinta la que cae. Y con el paso como eran millones los que imprimían, con el paso de las máquinas, lo más probable es que pues en algunos casos salieran más tenues que otras. Ese es mi punto de vista. Pero sí, también con los pasos de los años, yo he notado que los timbres a veces, aunque estén guardados, sobre todo estos, han cambiado un poquito de color en algunos temas.
algunos verdes se han hecho más claros o algunos morados también han aclarado, que puede ser simplemente pasó el tiempo, ¿verdad? No lo sé. Yo quizás, o sea, hay que pensar que se imprimieron 2 millones de estampillas, quizás no lo hicieron todas al mismo tiempo, ¿verdad? También hay que considerar eso. Las máquinas que usaban pues eran máquinas completamente automáticas que se hicieron en la ciudad, que lo imprimieron en la Ciudad de México, ¿verdad? Todo. Sí, sí. Sí. Bueno, ese era el comentario. Muy bien, muchas gracias. Mauricio. Gracias. Sí, bueno, que la pregunta que iba a hacer creo que ya se respondió, pero lo que te quería preguntar, Jorge, era si ya se habían detectado variantes del papel en todas estas emisiones, o sea, dentro de cada emisión si hay diferentes grosores o si se han encontrado diferentes perforaciones. Perforaciones no, papeles sí, Okay. pocos, y también gomas un poco diferentes de color. Yo mostré algunas aquí, sí, la semana pasada. Sí hay algunas pequeñas variaciones, sí. Pero desconozco si fuese algún papel particular o cosas por el estilo. No hay mucho estudio de esto y yo no lo he dedicado a ello. Soy sincero, yo simplemente los he puesto estas estampillas de tal forma que tengan una coherencia, ¿verdad? Hay un sentido por lo que se ve más que por la parte técnica. Gracias. A ti. Jaime. Sí, yo solamente quisiera sumar ¿cómo se llama? Aquí estás. Sumar a lo que nos compartiste hoy en cuanto a esta Olimpiada Cultural. No sé si se esté viendo en pantalla. Sí. En el centro está un sello postal. Una de las actividades que se incluyeron en esa Olimpiada Cultural fue la filatelia. De hecho, por tratarse de un sello postal, gentilmente la pusieron en el centro de todo. Y hubo sus sellos conmemorativos. Cuando todavía México estaba en posibilidades de hacer una convención filatélica internacional para todo el mundo. Entonces, pues eso nada más lo quise agregar como que la filatelia formó parte también de la Olimpiada en México 68. Sí, como tú dices, Jaime, fue parte de la Olimpiada Cultural, ¿verdad? Entre otras muchas actividades, fue después de la Olimpiada que se hizo la exposición filatélica. Sí, hay también una serie de cancelaciones y eventos de ese tema, sí. Yo presenté una de las cancelaciones, no sé si la viste, de esa exposición. A ver, déjame ver si la encuentro. En esa exposición se dio el premio más bello que ha dado México en alguna exposición. Era la réplica del buzón Chapaneco, ¿te acuerdas? Sí. A ver, déjame presentar. Era de este tamaño. Sí, déjame presentarlo aquí. Aquí está la cancelación. Déjame ampliarlo un poquito para que la vean. En esta pieza acá arriba, aquí está de Fimex 68. Sí. Lógicamente, pues la pieza pues, es filatélica, se ve, ¿verdad? Por las cancelaciones, pero sí. Y sobre todo por el destinatario, Ernesto Fink, que era Ernesto Fink, nada menos. un filatelista mexicano muy reconocido. Sí, pero sí, cierto, fue una exposición muy interesante en esos años, según entiendo. Creo que también en esa exposición fue la última vez que la Royal dio la medalla esta que le acaban de dar a Frank Walton, a Emilio Obregón, ¿no? Y de ahí no la volvieron a dar como por 40 años. Esa fue precisamente, esa es la hoja de recuerdo de esa exposición, Jaime. David lo está mostrando.
Una pregunta, observación, y gracias a Jaime que presentó esas dos estampillas de la Convención Filatélica, porque estoy viendo en la página de la FIAF que la FIAF se fundó en el 68 y en México. La pregunta es, ¿coincide con alguno de los eventos de las Olimpiadas? Porque de repente también por ahí hay algo. Tengo entendido, y quizás Luis Fernando tenga o alguien más tenga otra información, que Emilio Obregón participó en ese proceso y tengo entendido que fue antes de las Olimpiadas, pero no estoy seguro. Pero sí sé que Emilio Obregón participó en ese proceso, que era pues alguien con mucha influencia en ese momento en México, filatélicamente hablando. Sí. Es decir, tienen razón los que han intervenido sobre esto, Henry y Jorge. Pero hay que verlo en perspectiva, porque ningún fenómeno social se da en un único momento. Claro. Y la fundación de la FIAF es un fenómeno que primero se remonta a las organizaciones regionales, la sudamericana, la centroamericana, pero no me voy a meter en eso. En el año 66 ya existe el primer germen de la FIAF, se crea realmente en Washington, la primera asamblea prefundacional de la FIAF es Washington 66, y culmina gracias al esfuerzo de Emilio Obregón, lo cual es totalmente cierto, que no solo era un gran filatelista, que particularmente era uno de los precursores de la filatelia temática, si no el más destacado de todos los precursores de la filatelia temática, aparte del Abate Troyer. Gracias a él, México 68 sí es cierto. Es como un periodo de 2 años en que se da él. Sí, él era un gran impulsor, tengo entendido, de la filatelia en general. Y le interesaba que la filatelia en México destacara mucho en ese momento. David, en la hoja de recuerdo que mostraste no viene el logotipo de FIAF. Seguramente. Aquí en la página dice que la FIAF se fundó el 8 de noviembre del 68. Ahora voy a googlear cuándo fue las Olimpiadas de México. Pero eso es en el verano, pues. ¿No? En las Olimpiadas fueron en octubre, del 12 al 27. Oh, ahí nomás, entonces, ok. Pero de todo caso, don Emilio aprovechó bien el momento, ¿no? Todo el momento del año 68. ¿Qué fecha tienes de la fundación? 8 de noviembre del 68. Fíjate que fue durante la exhibición, porque la exhibición filatélica fue pues, por esas fechas. Sí. 8, 9 de noviembre, por ahí. Sí, acá según la cancelación. Estoy tengo aquí es del 9 de noviembre la cancelación que tengo yo aquí. Pero fíjate, duró varios días, de seguro. En la hoja está la American Philatelic Society, Chile. ¿Cuáles son las fechas que vienen, Jaime? Tú, David, perdón. La FAEF, la AFP, que es la de Perú, Costa Rica también está, y no veo quién más está. Oye, ¿y no dice las fechas? Río de Janeiro, no. Caracas. El logo de Guatemala también está. ¿Cuál es, Carlos? Uy. Para acá. Uy, y si la pones otra vez, te digo cuál es. Es uno que tiene un cuadradito, pero no horizontal, sino una de las puntas está hacia arriba. ¿Es el primero? Sí, el primero. Muy bien, ahí está de la FIP arriba, pero la FIAF no existía, yo creo, todavía. No. El del mundo al centro es el de Guatemala, el de la esquinita de arriba a izquierda. Sí. Ya. Está un rombo arriba. Es la FUF, FUF. AFG. Que está en el centro. AFG, arriba en la esquina. En el centro, 3 letras negras. Sí, con un mundo en medio. Está la de Canadá, Caracas, Río de Janeiro, Pefilco, que es Colombia, y AFP, que es Perú, ¿no? Sí, Perú.
y FUF era Uruguay. ¿Se acuerdan? Falta Ecuador. Perdón. ¿Se acuerdan que la semana pasada mostré la cancelación especial de cuando se concedió la sede a México, y que decía ahí en alemán que la filatelia como documento histórico? Hay veces, si no se guardan, esas cosas se pierden, ¿eh? Y es una realidad. Así es. Creo que Gerardo tenía la mano en alto, no sé, o me pareció. Sí, quería comentarles sobre Emilio Vergón un poquito, si me lo permiten. Adelante. Bueno, en 1965, en una reunión en Viena, Austria, hubo una reunión de la FIF y Emilio Obregón, precisamente ahí fue donde notó que había ausencia total de los delegados de las Américas. Y fue en Estados Unidos, en CIPEX 66, en Washington, un grupo de delegados del norte, centro y sur de América intercambiaron ideas y firmaron la Declaración de Washington. Fue Emilio Obregón precisamente el que en 1968 convocó para formar esta agrupación continental, que es la FIAF, la primera que fue aceptada por la FIF como asociación, como agrupación. Gracias. La temática de Obregón era de sobre la muerte, creo. Thanatos. Sí. Thanatos. Y yo justo iba a enseñar un catálogo de una exposición, si lo ven, que justo está diciendo lo que Gerardo comenta. La Declaración de Washington, y que la FIAF empezó en esa exposición del 68. Y como les decía, fue cuando dieron esa medalla de la exhibition que no la volvieron a dar hasta Londres en el 22. Guillermo, la razón por la que a mí me gusta hablar, le agradezco mucho a Gerardo la forma en la que lo ha explicado, pero por la razón por la que a mí me gusta hablar de la fundación como un proceso que va del 66 en Washington al 68 en México, es porque yo sé que todos ustedes lo saben, no necesito estarlo diciendo, pero lo voy a decir una vez más. Yo juego a hacer filatelia inclusiva por todo lado, inclusiva en política también. Y si ustedes ven la lista de los participantes en México y la lista de los participantes en Washington, hay diferencias. Y no es que unos estaban en desacuerdo en una o estaban en desacuerdo en la otra. Es que las condiciones económicas de la época y las condiciones de la organización filatélica de la época hacían que unos de los latinoamericanos fueran a Washington y otros de los latinoamericanos estuvieran en México. Todos estaban de acuerdo. Estuvieron de acuerdo desde CIPEX, como dijo Gerardo, en el 66, y lo consolidaron en el 68 en México. Hoy día la FIAF puede poner lo que quiera. Yo no me voy a pelear con lo que pongan en la página web de la FIAF, pero la historia yo la conozco y la hemos estudiado. Y lo interesante es también, no sé, para mí, ¿no? Como alguien que lo ve un poquito de distancia porque no conocía esa historia, que lo hicieron coincidir con las Olimpiadas, fíjate tú, o sea que de algún modo, digamos, ¿no? El nacimiento de la FIAF oficial o la firma de la partida de nacimiento se hizo durante el tiempo de las Olimpiadas. Luis, Fred estuvo en los dos eventos, pero no. Fred estuvo en Washington. ¿Qué Fred? Perdón. O'Neill, de Costa Rica. Pero tenía como 20 años. Yo tengo la impresión de que el que representó a Costa Rica, no estoy seguro, el que representó a Costa Rica en México en el 68 fue Álvaro Bonilla. De todas maneras, Henry, me comprometo a buscar la información, a pasártela para que hagamos algo bonito en mi oficina. Gracias, ¿no? Sí, sería interesante, ¿no? Es la federación de todos y conocer eso que muchos no lo conocemos. Y a veces solamente vemos una fecha en la página web y, claro, las cosas
se inauguró ese día, hubo trabajo antes, pero es lo no visible, ¿no? La punta del iceberg es lo que se ve en la fecha. Todo el trabajo de atrás es bueno conocerlo. Henry, la historia de la FIAF es motivo perfecto para una charla de mi oficina y dejarla dentro de las 500. Eso sí. ¿A quién comprometemos? Hay en la vieja página de la comisión temática que manejaba Luis Paulo y que todavía está en la red, el enlace está en Actualidad Filatélica, él hizo toda una historia de la FIAF. Revisó Lo voy a papeles, buscar. con fotografías, con todo. Ahí tiene que estar todo este detalle. Porque yo me acuerdo que le ayudé en algunas cosas y que él tenía todo esto. Yo le oí esta historia a él. Todo lo que ustedes me cuentan le oí a él hace años. Fantástico. Entonces eso sería, si teniendo eso como base y las personas que han estado, como Luis Fernando, ¿no? Que se acuerda y tiene más contexto, como propone Jaime, creo que buscarle fecha no es problema, de eso me encargo yo, buscar a los que hablan. Luis Fernando, ¿te podemos comprometer o no? No sé. En público te estoy No comprometiendo. sé, a mí no me alcanza el tiempo. Estoy preparando 2 charlas para mi oficina y no termino con ellas. Ok, perfecto. Buenísimas las 2. Se van a sorprender cuando las vean. Son extraordinarias. Y no, no es cierto. Pero no están en mi agenda, qué casualidad. Hoy acabo de terminar la colección que lleva Molina para Suiza. Me ha costado. Me ha costado especialmente porque me pasó algo terrible en el medio. Yo la estaba armando. Sí. Y tuvieron que hospitalizarme de emergencia. Y entonces la mitad de la colección se ve de una forma y la otra mitad se ve de otra forma, literalmente. Ahora cuando... Quedó mejor la segunda parte. No, yo no sé. Ahora cuando Aldo la vea en Suiza, la va a castigar, por supuesto. Y va a decir, ¿por qué me hace esto? Luis, quedó mejor la segunda parte. La segunda parte son los valores bajos, de atrás para adelante, Marcos 1 y 2. Y puede ser que sí hayan quedado mejor. Te dejaron mejor. Espero que sí. Aunque Aldo ayer decía que Luis Fernando está aquí todavía. Te dio duro ayer, ¿eh? Lo dejó en silencio Luis Fernando como 2 minutos. Se refería a la charla de Zoom todavía estabas en la charla de Zoom. Ah, gracias. Bueno. El diplomático peruano. No te habías... No, yo estoy pensando, a ver, honestamente, yo no conozco a nadie que pueda hacerlo, como está diciendo Juan Pablo, con la calidad con la que lo pensaba Luis Paulo. Luis Paulo y algunos otros, hablamos esto muchísimas veces y muchas de las cosas que yo hacía, las hacía escondiendo la mano de él y cosas que él hacía, las hacía escondiendo mi mano. Nosotros inventamos los congresos, ¿verdad, David? Los congresos temáticos latinoamericanos y inventamos varias cosas. Eso no fue un invento tampoco solo nosotros, de ahí todo se va haciendo, sumando cosas. Los congresos temáticos latinoamericanos son un resultado inmediato de la exposición temática organizada por David y su grupo en Ciudad de México. Si no se hubiera hecho esa exposición con las charlas que tuvimos ahí de Damián y de José Ramón y compartirle el conocimiento temático con esa gente en sitio, con las colecciones de Latinoamérica, no llegamos a los congresos, pero había que ponerle nombre a los congresos y había que financiarlos y encontrar una ciudad y todo eso. Y Luis Paulo escribió una historia de eso que por ahí está. Hay que recoger todas esas historias. A la larga nos serviría, y estoy inventando, hacer algo, es una tontera, hacer algo un poquito más elaborado. Hacer como una cadena de... Alejandro Grossman conoció a Emilio Obregón en su juventud y si Juan Pablo puede encontrar lo que trabajó Luis Claudio, tal vez pudiera ser la persona ideal porque puede darle vida a esos textos porque él lo conoció a Emilio Obregón.
No sé, pero no quiero comprometer a Alejandro. Yo me comprometo a buscar esos textos y se los paso a todos. Fantástico. Y yo me comprometo a buscarle fecha y perseguir a la gente, que es lo que Henry, es mi especialidad. te termino la propuesta que yo estaba empezando a elaborar. Por favor. Algo como podcast. Hacer una especie de pequeña batería de podcast en que puede ser que, por ejemplo, Alejandro cuente su parte, alguien lee la parte de Luis Paulo y armamos un programa un poquito diferente con este valor que han venido reconociendo los que han hablado aquí ahorita, que yo creo que... Fabuloso, fabuloso. Voy a pensar. No sé si Fred pudiera decir algo, por ejemplo. Me da miedo. Ustedes saben eso. Déjenme compartir una pantalla. Aquí está algo de Luis Paulo. Exacto, exacto. Ahí está. Ahí está Emilio Obregón. Aquí está lo de WIPA. CIPEX. No, pero ve lo que dice ahí. Ya en Viena, Obregón y Álvarez y el, ¿cómo se llamaba el colombiano? Ya se me olvidó. Jairo Londoño. Jairo, estaban hablando de la FIAF. O sea, un año antes de CIPEX. Bueno, aquí dicen, sí. Esta charla merece darse con todos quienes la... Así es. Ahí está lo de Washington. Hay por ahí. Esa foto es la mía. Esa foto es la de reunión de Washington. Ahí está Luis Guzmán de Perú. Esa foto no la tomé yo, pero yo fui el primero que la publicó. Luego ahí está la hojita. Es más, esa parte completa entera yo se la di a Luis. El texto mismo de la declaración. Lo que no menciona aquí es la fecha que se fundó la FIAF en México, no la veo. Está en la página de Filatelia Interamericana, la página oficial de la 8 de noviembre. Le falta poner ahí nada. Bueno. Dice, sin la representación de Brasil, pero aquí hay un logotipo de Brasil. ¿Quién sabe? Fantástico. Podemos hacer algo con Fred O'Neill, Juan Pablo, y yo me comprometo a que lo hacemos bien hecho. Y es hacer una entrevista, no dejarlo que hable solo, sino hacer una entrevista. Interrumpirle. Es que si no, él es quien interrumpe. Usted manda, maestro. Oye, Luis Fernando, si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene Fred, ¿Todos? No, Fred no es el más viejo es Alfonso Mora. Alfonso Mora tiene 95, 96, estoy hablando de socios activos. Y Fred tiene 93 por ahí. Wow. Él dice que tiene 89. Hay que creerle entonces. Fred fue los que creó esta asociación filatélica centroamericana en los 60s, ¿no? Él que sacaron la revista y todo eso. Sí, había un grupo de gente. Fred era muy joven en ese momento. El confitero, ¿cómo se llamaba? Un señor que tenía una fábrica, la Costa Rican Cocoa. No me acuerdo ahorita del nombre. Bueno, el confitero era en El Salvador, José Luis Cabrera. Ese es otro confitero. En realidad, el de San le dio José era Alzheimer, chocolatero. ya no reconoce a nadie. Está todavía vivo, pero no reconoce a nadie. Pobrecito, yo tengo años de no verlo. ¿Te acuerdas que fue a Costa Rica en el 2008? Sí, señor. En realidad fueron dos, no me acuerdo, el otro tenía Y Pierre Caen, que conocía a Fred desde, no sé, desde los 50s o 60s, pero él murió hace 4 años. Hace 6 años. No, y hay que correr con esto, porque la verdad es que sí, de ahí se van muriendo. Nos vamos muriendo. Nos vamos. Sí. Bueno, en todo caso, mi intención solamente fue tratar de asociar los dos y mira, los últimos 20 minutos son mi culpa, pero salió muy, muy buena dinámica, porque muchos no lo conocemos del todo, ¿no? Como que nada hiciera el Henry Márquez, nos mete en la tarea y
Pura estrategia, hombre. Yo llego a los, llegamos a los 500 sí o sí, eso es lo único que sé. Eso darlo por descontado. Henry, yo asumo el reto. Lo único que me gustaría es recordarles, concretamente a gente como David, como Juan Pablo, como Gerardo Pacheco, que el aporte más importante que pueden hacer ahorita a un trabajo de este tipo es hacer guioncitos. No tener la charla completa, ni las ilustraciones completas, ni los textos completos, no. Pequeños guiones para poder hacer una cadena de concatenarlos todos, claro. Y entonces esos guiones son esenciales. Por ejemplo, lo que Guillermo dijo que él iba a hablar de la temática de la muerte, y habló un poquito David, y yo interrumpí diciendo el nombre Thanatos, acabe exactamente, no sé, 7, 8 minutos sobre la colección temática de Obregón, porque además es un elemento rico, la revista filatélica centroamericana. Eso. ¿Qué se hicieron? 22, 23. No, 13. En México, el tema de la muerte tiene una preeminencia en muchísimos elementos, pero en la filatelia también, más bien en la historia plástica. Y hay estampillas de México que son icónicas y que dominan no sé, ¿cómo es que se llama el grabador de la muerte mexicano? ¿Ustedes mexicanos? José Guadalupe Posada. Guadalupe Posada. Hay una estampilla con la muerte de Posada que es una estampilla que tiene valor universal. Esa domina en el mundo. Y esa es el Quijote. Esa es la vida moneda en la que increíble que sacaron para los 400 años del Quijote. Yo estaba pensando en otra. Yo estaba pensando en otra. Ahí está la calaca, se ve muy mal. Sí, pero ahí sí, está sí, la sí, calaca sí, es otra calaca. Pero esta que está sacando no podía servir de nutrimiento a Obregón, porque esta es muy nueva para Obregón. Esta no es del 67, 66, por ahí. Es de las últimas grabadas que salieron en México. Esta es del 63, 64. Hay una que creo que es de color morado. Esta conmemora 50 años de la muerte de José Guadalupe Posada, del 63. Y está lleno de calacas. Vean cómo están calacas chiquitas por todos lados. Pero hay una Catrina con un fondo morado o lila. Es que sacan del Día de los Muertos, muchos años sacan del Día de los Muertos. Bueno, esa es una parte del cuento, aunque no queramos. Esa era la motivación de Obregón, una de las motivaciones de Obregón, la temática. Y es interesantísimo, ya lo veía, la importancia que iba a tener la temática en el desarrollo de la filatelia. Pero en esa época era más bien por tópico, no las colecciones. Es posible. La hemos ido complicando cada vez más. Esa es la palabra clave, complicando. Bueno. Buena charla, buenas ideas, buen todo. Así que, Luis Fernando, estás comprometido. Fecha, por eso no te preocupes, y en tratar de buscar todo. Y muy buena idea, Jaime, gracias por eso. Es bueno perpetuarlo. No, aquí al que echarle al fuego es a Jorge Weiss. Por eso. Yo solamente hice una pregunta inocente, 68 de noviembre, nada más. Pero no, descubrimos otra cosa, ¿no? Coincidió todo gracias a un filatelista. Bueno, con eso, Jorge y todos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Una parte y la tercera será tan bienvenida como esta. Sí, igual de ilustrada, espero que sí sea. Igual de ilustrada, exactamente. Y el día de mañana.